Hola a todos y bienvenidos otro día más al podcast Derecho Marítimo para Estudiantes. En el capítulo de hoy quiero comenzar una nueva sección dedicada a comentar brevemente sentencias, tanto españolas como extranjeras, sobre determinados temas relativos al derecho de la navegación marítima. Hoy traigo un comentario a una sentencia en este caso extranjera, que ha sido dictada por el Tribunal Supremo inglés, por el Supreme Court, hace apenas un mes, en noviembre de 2021. Es la sentencia Alice 1954 and Others versus Alliance Elementar and Others, o comúnmente conocida como la sentencia CMA-CGM Libra. Es decir, estamos ante una sentencia dictada por el Tribunal Supremo inglés, que es la última instancia tras haber pasado previamente por la Corte de Apelación o el Court of Appeal en una sentencia de 2020 y por el High Court o el Tribunal de Primera Instancia un año antes, en 2019. Los hechos se sucedieron en mayo de 2011, cuando el portacontenedores Libra de la naviera CMA-CGM, una de las navieras más importantes del mundo, embarrancó a la salida del puerto de Xiamen, en China, tras apartarse ligeramente del canal y navegar por una zona de menor calado. El capitán en este caso siguió el llamado Passage Plan o plan de ruta o de pasaje que había elaborado antes del viaje junto con el primer oficial. Plan que resultó ser defectuoso por cuanto que no advertía sobre la existencia de profundidades inferiores a las reflejadas en la carta en esa zona por la que transitaba en ese momento el buque, a pesar de que existían otras informaciones y advertencias que ponían de manifiesto tal circunstancia. Este Passage Plan es un documento en el que figura el plan de navegación, así como la carta de trabajo del buque. Lo que ocurrió fue que durante la planificación de la travesía, la tripulación no anotó adecuadamente la información que se les había proporcionado, que hacía hincapié, como hemos dicho, en zonas que debían evitarse y en los peligros para la navegación por aguas poco profundas. Tras el incidente, tras el embarrancamiento del buque, los armadores declararon la avería gruesa. La avería gruesa profundizaremos en ella en capítulos posteriores del podcast, pero puede rápidamente definirse como aquel perjuicio o gasto en el que incurre deliberadamente el capitán de un buque con el fin de evitar el daño de la pérdida parcial o total de la mercancía y del buque en beneficio del interés común del resto de interesados en la carga, teniendo los beneficiarios de dicha acción que contribuir al gasto común incurrido. Como decimos, los armadores declararon la avería gruesa y exigieron las oportunas contribuciones a los intereses de la carga, la cual muchas de ellas eran transportadas bajo un contrato de transporte en régimen de conocimiento de embarque. En el presente procedimiento, los armadores reclaman judicialmente el pago de dichas cantidades por valor que ronda los 13 millones de dólares. Los cargadores o estos interesados en la carga negaron satisfacer la contribución argumentando que el buque era innavegable. Es lo que se conoce en el derecho marítimo como la obligación de navegabilidad del buque. Y lo era antes de comenzar el viaje por los defectos existentes en el Passage Plan, que ya hemos comentado. ¿Cuáles son las posturas de las partes? Comenzar diciendo que la disputa se va a centrar en enmarcar los hechos o bien en el artículo 3.1 de las reglas de la Javisby, como hemos dicho, la llamada obligación de navegabilidad y la consiguiente responsabilidad del porteador, o en el artículo 4.2, supuesto A, la exoneración de responsabilidad por falta náutica. La postura de los intereses en la carga es que los defectos en el Passage Plan suponen una infracción del indelegable deber de diligencia del porteador por poner el buque en condiciones de navegabilidad antes de comenzar el viaje. Esta obligación de navegabilidad viene formulada en las reglas de la Javisby del siguiente modo. El porteador, antes de comenzar el viaje, deberá cuidar diligentemente de que el buque esté en estado de navegar, de armar, equipar y aprovisionar el buque convenientemente, de limpiar y poner en buen estado las bodegas y los demás lugares del buque cuando se carguen las mercancías para su recepción, transporte y conservación.
Del tenor literal de dicho precepto puede apreciarse que la navegabilidad del buque muestra dos facetas distintas. Por un lado, la aptitud genérica del buque, lo que los anglosajones llaman la seaworthiness, que incluye, además de la seguridad del casco y demás partes integrantes del buque, las pertenencias o armamentos, y metemos aquí instalaciones, repuestos, instrumentos del buque necesarios para el viaje, y, muy importante, se suele incluir en este aspecto las cartas de navegación debidamente actualizadas. También el equipamiento, y se alude a la dotación completa y competente del buque, o los accesorios o aprovisionamientos. Y de otro, como decimos, la aptitud del buque para transportar con seguridad el concreto cargamento contratado, o también, utilizando una palabra anglosajona, la cargo worthiness. Debe observarse cómo la obligación del porteador con respecto a la navegabilidad no se formula, y así lo ha dicho la doctrina, en términos de resultado de garantía, sino de una manera muy favorable para el porteador, como obligación de medios o de diligencia. Es decir, el porteador no garantiza que el buque estará en condiciones de navegabilidad, basta con que cuide diligentemente de ello. Conviene subrayar además que la obligación de ejercer la debida diligencia debe ser cumplida precisamente, y como hemos venido repitiendo, antes de comenzar el viaje. Así lo precisan las reglas de la Yavisvi. Se trata de una precisión temporal que se explica porque las reglas parten de la base de que una vez iniciado el viaje, el buque está bajo el control de la dotación, de modo que no será razonable exigir al armador que ejerza aquella diligencia. Es por ello que, con respecto a cualquier defecto en el buque que se produzca una vez iniciado el viaje y que cause un daño a las mercancías, el porteador podrá exonerarse de responsabilidad apelando a las exoneraciones del artículo 4. Vamos ahora a ver las posturas del armador. El armador indica que tales defectos no suponen la infracción de la obligación de navegabilidad del buque y que estamos simplemente ante un incidente derivado de una falta náutica cometida por la tripulación durante la navegación del buque. ¿Qué es esto de la falta náutica? La exoneración por falta náutica viene enunciada al prescribir las reglas de la Yavisvi que ni el porteador ni el buque serán responsables de pérdida o daño que resulten o provengan de actos, negligencias o faltas del capitán, marinero, práctico o dependientes del porteador en la navegación o en la administración del buque. Lo cierto es que el porteador marítimo se ha visto tradicionalmente liberado desde el principio de una parte muy considerable del riesgo que le corresponde como empresario del transporte, en la medida en que los errores cometidos por el personal que está a su servicio en el empleo y manejo del buque quedaban al margen de su ámbito de responsabilidad. Esta exoneración, aparentemente, va en contra del equilibrio contractual como de la necesaria prevención de daños que la norma jurídica debe buscar. De ahí que las sucesivas normas sobre transporte, y me refiero en este caso a las reglas de Hamburgo de 1978 o a las reglas de Rotterdam de 2008, hayan suprimido este beneficio del porteador. Con todo, debe enfatizarse que esta exoneración queda circunscrita a las faltas propiamente náuticas, ya sean de navegación o en la administración del buque, sin que en ningún caso puedan alcanzar a las llamadas faltas comerciales, es decir, a las producidas en relación con el cuidado o diligencia de la carga, conservación, estiva, custodia y descarga de las mercancías. En general suele entenderse que las faltas náuticas en la administración del buque vienen referidas a todas aquellas conductas relativas al, y por poner ejemplos, mantenimiento de la maquinaria, aparejos, pertrechos, instalaciones, como podrían ser mecanismos de alarma o de conservación, equipamiento u otros instrumentos de la nave. Estas son, por tanto, las dos posturas que tiene que analizar el Tribunal Supremo. La de los intereses de la carga, alegando que hay un incumplimiento en la obligación de navegabilidad del buque, y por otro, la de los armadores, pretendiendo exonerar dicho suceso, acudiendo a la falta náutica. Como hemos indicado al inicio del podcast, el tribunal dictó sentencia el pasado 10 de noviembre de 2021 y desestimó el recurso,
confirmando la decisión del Tribunal de Apelación y el juez de primera instancia. Se sostuvo que cuando una pérdida es causada debido a que el porteador no llevó a cabo la diligencia debida en virtud del artículo 3, entonces las excepciones del artículo 4 no pueden ser invocadas. Por lo tanto, aunque el hecho de que la tripulación no anotara correctamente el plan de pasaje pudiese ser considerado un acto, negligencia o incumplimiento en la navegación del buque dentro de la excepción o de la exoneración del artículo 4.2a, las excepciones no se aplican a un incumplimiento causal de la obligación de navegabilidad, que se produjo antes de la salida. Lo que importaba a juicio del tribunal es el hecho de que el buque no estuviera en condiciones de navegar. El tribunal sostiene que la navegabilidad no se limita a los defectos físicos, sino que incluye también las obligaciones documentales, en este caso como son las cartas de navegación actualizadas, entre ellas el Passage Plan. Para alcanzar esta conclusión, el Tribunal Supremo aplicó el test del armador prudente, por la que un armador no habría iniciado el viaje si este armador actuase de manera prudente, si las advertencias en la carta sobre aguas menos profundas así lo indicaban, por lo que ha existido una infracción de su deber de diligencia de poner el buque en condiciones de navegabilidad antes de hacerse a la mar. El plan de pasaje, como decimos, era a juicio del tribunal defectuoso antes del inicio del viaje, y esto constituye un claro incumplimiento del artículo 3. En consecuencia, los armadores, porteadores, son responsables por la falta de diligencia del capitán en la elaboración del plan. Los armadores, pese a que argumentaron que el defecto estaba fuera de su órbita de control, no tuvo acogida por el tribunal. Vieron desechado este argumento porque a juicio del tribunal el artículo 3 establece un deber indelegable de llevar a cabo la diligencia debida, de modo que es responsable de tal incumplimiento a pesar de que el error en la preparación del Passage Plan haya sido de su capitán o del primer oficial. Con esta sentencia, seguramente los aseguradores de carga acogerán con agrado el resultado de este procedimiento, ya que el Tribunal Supremo distingue entre la navegación del buque por parte del capitán y la tripulación durante el viaje y el incumplimiento causal de la obligación de navegabilidad por parte del armador en virtud de las reglas de la Haya Bisbee antes de la salida. Sin embargo, la sentencia dista mucho de ser definitiva, ya que no todos los defectos de los planes de navegación hacen que un buque no esté en condiciones de navegar. El defecto en el plan de pasaje debe ser lo suficientemente grave, según la prueba del armador prudente, para establecer que un armador no habría dejado que el buque se hiciera a la mar con estos defectos. Es por ello que también pueden surgir en futuros casos cuestiones de causalidad respecto a si el siniestro fue causado por los defectos del plan de pasaje existentes antes de la salida o por las decisiones de navegación tomadas por el capitán y la tripulación durante el viaje. En este sentido, el Tribunal Supremo indicó que existe nexo causal entre los defectos del Passage Plan y el embarrancamiento, pues si las advertencias hubiesen figurado en la carta, el capitán no se habría apartado del canal y el buque no habría embarrancado. La conclusión es que el armador no tiene derecho a exigir a los intereses de la carga la contribución a la avería gruesa resultado del embarrancamiento y todos los gastos de salvamento que éste produjo, pues el incidente se debió a una actionable fault o una falta, podríamos decir, no excluida y por tanto ha incumplido sus obligaciones en sede del contrato de transporte. Concluimos aquí este comentario a esta reciente sentencia del Tribunal Supremo inglés. Espero que os haya parecido interesante. Muchas gracias por vuestra escucha y nos vemos en el siguiente podcast.